Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Primero que nada, como cada vez que me estoy subiendo acá últimamente, es agradecerles por su compañía, por las oraciones en este tiempo, a favor de Elizabeth y como muchos también enfatizan, a favor mío. Sin duda se sienten y es la forma de poder llevar esto adelante. Quiero traer los saludos de Elizabeth, sigo orando por ella. Todos los días hay pequeños avances, pero oramos para que Dios realmente fortalezca su físico y también la siga manteniendo fuerte anímica y espiritualmente. Hace unos días atrás, Pablo López habló acerca de descansar en el Señor, ¿se acuerdan? Y yo venía pensando de alguna manera un poco en ese tema y dije, bueno, habrá que seguir por otro, pero no es que deje de lado eso, sino que junto a ese pensamiento quiero traer otros de lo que nos ayuda a descansar realmente en el Señor. Saben que estoy por razones obvias tratando de perder algún kilo, que por un tema de salud nomás, pero por varias razones, ¿no? Siempre conviene estar un poco liviano de equipaje en ese sentido. Y gracias a Dios no tengo problema, me gusta mucho el deporte, siempre me gustó. Pero nunca había hecho bicicleta, de alguna manera como una rutina para tratar de hacer un poco de ejercicio. Y la bicicleta me enseñó algunas cosas. Algunas las puedo decir, otras no. Los que andan en bicicleta se imaginarán. Una de las cosas que me enseñó es que, por ejemplo, si uno sale a caminar y quiere descansar, ¿cuál es la forma de descansar caminando? Parar. No, yo sé que hay caminadores profesionales que con la respiración y con el cambio de ritmo y con meterse en el pelotón, por ahí descansan un poco y otros se hinchan. Es como la bicicleta y otros deportes, ¿no? Si uno sale a correr también, si quiere descansar, tiene que parar. Pero la bicicleta y otros deportes, por supuesto que hay, me hizo pensar en algo, que es la posibilidad de descansar, pero sin detenerse. ¿Se entiende esto? Descansar, pero sin parar. Quizás vamos un poquito más lento. Si es una subida, habrá poco tiempo para descansar. Si es una bajada, el tiempo es más prolongado. Pero la cuestión es que uno puede descansar, pero no significa necesariamente detenerse. Y a veces en el concepto nuestro, o en, no sé, o en el común de nuestros pensamientos, es como que descansar es sinónimo ¿de qué? De parar. Uno dice, quiero descansar, quiero cortar con todo lo que vengo haciendo y tratar de parar. Eso por un lado, para lo que puede ser un descanso laboral, un descanso físico que es necesario, está bien hacer un corte. Pero cuando pensamos en lo que es descansar en el Señor y cuando uno tiene que pasar por alguna tormenta, hay un gran desafío en poder descansar, pero no detenerse. Y estos días esto a mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? Porque uno descansa en el Señor, uno pone delante del Señor toda esta situación, la nuestra y la de todos los hermanos, ¿no? Porque tampoco es uno solo que está pasando esto, ¿no? La Biblia dice que hay muchos hermanos en muchas partes del mundo que están pasando las mismas aflicciones y problemas y dificultades de diferente índole. Pero lo que yo quiero pensar en esta noche es que nos desafiemos, y yo estoy tratando de aprender eso, de aplicarlo, mejor dicho, de ver cómo poder solucionarlo, de poder descansar, pero no detenerme.
de poder descansar y saber que igual el Señor en ese momento de descanso uno puede seguir avanzando, quizás a otro ritmo, quizás de otra manera, pero en definitiva, ¿qué? Seguir avanzando. Y hermanos, creo que la peor frustración para nosotros es cuando decimos, descanso en el Señor, dejo todo en sus manos, y el descansar es sentarnos y dejar que el tiempo pase. Y ver que el tiempo pasa. Y no sentirnos productivos en ese momento en que el tiempo está pasando, en esa circunstancia. ¿Se entiende esto? A veces venimos a un ritmo, venimos acostumbrados a hacer un montón de cosas y parece que si tenemos que cambiar el ritmo o cambiar la forma de hacer las cosas, la frustración es decir, largo todo y no hago nada. Y creo que eso, Dios no quiere eso nunca. Dios quiere que sus hijos puedan avanzar a pesar de lo que están pasando. Porque en esa situación uno también puede dar gloria a Dios. Y uno puede ver la mano de Dios obrando. Y estos últimos tiempos me ha tocado consejerías largas, y gracias a Dios por las videollamadas, por lo que nos permite la tecnología, que quizás antes era una charla mano a mano, que la prefiero totalmente, ¿no? Pero bueno, a distancia hoy se puede hacer muchas cosas. El tema es buscar y saber que Dios no quiere que ningún creyente se detenga. Y yo quiero animarles, hermanos, y animarnos como iglesia a que tengamos presente que no podemos detenernos en la vida espiritual. Detenernos es salir y no ser utilizados por Dios. Y si pasamos por este mundo sin que Dios nos utilice, aunque sea en algo, hermanos, nuestra vida no ha tenido sentido en este mundo. Y es un desafío. Para poder aprender y para poder ver, Señor, qué es lo que querés. Quiero descansar en ti, quiero confiar, quiero dejar todas las cosas en tus manos, pero no quiero detenerme espiritualmente hablando. Más triste es aún cuando hay hermanos que se detienen espiritualmente hablando con otras distracciones del sistema. Y cuando no enfrentamos con valentía determinadas cosas. Hermanos, el Señor no quiere y no es la voluntad de Dios que tú y yo estemos detenidos espiritualmente hablando. Porque en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Dios nos quiere utilizar para su gloria. Y podemos ser de bendición para otros. Quiero que me acompañen a un salmo. Es un salmo que algunos lo han catalogado de los 5 últimos salmos del libro de los Salmos, denominados salmos aleluyas, porque cada uno de ellos estimula a alabar a Dios y a decir aleluya. Y estaba buscando un poquito la definición de la palabra aleluya, y es una palabra de origen hebreo, por supuesto. Pero que voy a decir, el latín la tomó esa palabra del hebreo y como que de alguna manera le sacó cierta profundidad en sí misma. Porque cuando uno busca la definición y pone del origen que pasa por el latín al castellano y pone una expresión de júbilo, de alegría. Y creo que a veces, un poco en broma, un poco en serio, en algunos temas, escuchamos a alguno que dice aleluya, ¿verdad? ¿No hemos dicho eso?
por alguna situación que nos produce cierta alegría como diciendo, al fin, aleluya, se solucionó algo, se avivó, no sé, se me ocurren cosas que... Pero cuando uno va al significado de esta palabra en hebreo, es una palabra mucho más profunda y más reverente. El significado de esta palabra en hebreo es: alaben ustedes a Jehová. Alaben ustedes a Jehová. No solamente está diciendo alaben, sino que nos está diciendo directamente a nosotros, pero que el único digno de alabanza, en esta expresión tan profunda en el hebreo, ¿es a quién? Es a Dios. Entonces, cuando utilizamos la palabra aleluya, tenemos que tener bien claro el concepto en hebreo. Aleluya es estimularnos a alabar a Dios. No es para otra cosa. Entonces, para el judío es muy importante esta palabra. Y hermanos, para nosotros también tiene que ser muy importante. Es una palabra reverente, aleluya. Cada vez que lo digas, acordate que estamos diciendo es alabar a Dios. Y estos 5 salmos, del 146 al 150, son característicos por esto, por esa aleluya, eso que motiva a alabar a Dios por diferentes cosas, personas, por situaciones, hasta la creación, motiva a la creación a alabar a Dios. Y quiero pensar en el Salmo 146. Y realmente, cuando uno empieza a pensar todos los verbos, todas las acciones, todo lo que este Salmo nos lleva a pensar, decimos, bueno, Señor, sin duda puedo descansar en ti y puedo avanzar. No quiero descansar para quedarme estancado. Miren lo que dice el versículo 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Por aquí quiero parar un segundo en estos 4 versículos, donde ya el salmista nos va direccionando hacia dónde debe estar dirigida nuestra alabanza, nuestra oración y nuestra confianza. Dice, no confiéis en los príncipes. Interesante, porque la Biblia manda que oremos por nuestras autoridades, pero no dice que confiemos en nuestras autoridades. De alguna manera está diciendo, no confíen en el hombre. Hombre genérico, ¿no? Hombre y mujer, creación. No pongas tu confianza en el hombre, porque dice, no hay en él salvación. No hay en él salida. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. El salmista nos está direccionando a no pensar y no confiar, mejor dicho, en el hombre y en la mujer, porque ellos no pueden solucionar nuestros temas. No pueden darnos lo que el hombre y la mujer necesitan. No pueden complacer la necesidad del corazón. Y es bien radical este pensamiento. Nuestra confianza no puede estar, hermanos, en sistemas.
Y el salmista después empieza el versículo 5, que es donde quiero empezar a detenerme un poquito más en esos verbos, en esa acción, donde nos dice, nos saca y nos dice, no confíen en esto. Ahora sí confíen realmente en esto. Y cuando uno confía y descansa realmente en lo que tiene poder, entonces uno sabe que a pesar de, uno puede avanzar. Dice el versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Fuente de ayuda. ¿Quién de los que está acá y los que están escuchando desde sus hogares, que les mandamos un saludo grande y gracias por estar allí y esperamos que Dios les bendiga ricamente? ¿Quiénes de los que estamos aquí y los que están escuchando en sus hogares no precisamos ayuda? Nadie puede levantar la mano. Hay cierta ayuda que el pueblo de Dios, que un familiar cercano puede brindar, ¿sí o no? Y de hecho lo vemos. Y de hecho la Biblia nos manda a orar unos por otros, a ser hospitalarios, a preocuparnos por las necesidades de otros, a llevar las cargas con otros, estar juntos. Eso es la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia es Dios. La iglesia es Dios en medio de nuestros corazones. Y la iglesia es la que sostiene. Y hermanos, lo hemos dicho antes, gracias por las oraciones, porque uno siente que son las oraciones de los hermanos las que sostienen. Levanten la mano los que alguna vez experimentaron que la oración del pueblo de Dios les ha sostenido. Y tenemos que levantar la mano todos. Porque eso es lo que sostiene nuestra vida. Aún, quizás hermanos que no tenemos un relacionamiento que sea el más sano que debería ser, igual la oración de ese hermano me sostiene. ¿Saben por qué, hermano? Porque la oración no es nuestra, es un mandamiento de Dios. Y sin duda, muchas veces, cuando hay una situación difícil, hay pequeños chisporroteos que quedan de lado. Y ahí oramos unos por otros. Bienaventurado, doblemente feliz, dichoso aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y hermanos, si queremos avanzar descansando, tenemos que tener bien claro que el que me ayuda no son los príncipes, no es el sistema, es Dios. Él mismo y a través de sus hijos, a través de su iglesia. Y es más, aunque a veces tengamos que ayudar, y quizás esa ayuda quizás no es bien recibida, o quizás no es agradecida, o quizás no lleva el resultado que nosotros quisiéramos que llevara, de todas maneras, la fuente de ayuda que es Dios, ¿qué nos dice? Hay que ayudar. Y Dios es el que te sostiene. Pero también este versículo dice, cuya esperanza está en Jehová su Dios. La esperanza. Dios, fuente de esperanza. Y estoy seguro, hermanos, que todos los que estamos acá también en algún momento hemos querido largar la toalla espiritualmente hablando, ¿o no? Hemos dicho, no vale la pena seguir. Y lamentablemente hay muchos creyentes que sí han largado la toalla, pero no han solucionado para nada sus vidas. Al contrario, siguen sufriendo en el sistema de este mundo, viviendo lejos de Dios. Por eso, hermanos, la fuente de nuestra esperanza, quien alimenta nuestra esperanza, tiene que ser Dios. Sí, Alejandro, ya lo sé. Ya lo sé. Pero verdad que a veces nos olvidamos de esto. Y ponemos nuestra esperanza en.
Saben que con muy buena intención hemos recibido un montón de ofertas y de recursos para tratar de ayudar a Elizabeth en esta situación. Algunas, dejémoslo ahí. Nuestra confianza está puesta en el Dios que ayuda y en el Dios que da esperanza. Y en los profesionales que están cerca y en la medicina que Dios le permite. Pero más allá de eso, no confío en príncipes. ¿Confío en quién? En Dios. Porque Él es el que tiene la última palabra. Fuente de toda esperanza. ¿Y por qué Dios es una fuente de esperanza y es una fuente de ayuda? Fíjense, versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque es un Dios creador, es el Dios que puede ayudar. Porque es el Dios que ha permitido que todo lo que nosotros veamos es el que lo ha formado, el que lo ha creado. No hay nada que se le escape al conocimiento de la creación y a la mano creadora de Dios. Por eso puedo descansar en Él y saber que Él es mi ayuda. Ese Dios creador, nosotros somos su creación. Y yo como creación de Dios, ¿cuánto valgo, hermanos? Tú como creación de Dios, ¿cuánto vales? Quizás para la sociedad no valemos nada. Y quizás cuanto más grande vamos quedando, permítanme esta expresión que es dura, pero es una realidad, triste. Es como que vas valiendo menos, ¿o no? Es la realidad. Y cuando estás en determinadas situaciones, ya no es agradable estar contigo. Cuando estabas bien y había fiesta, era agradable estar contigo. Pero cuando determinadas situaciones cambian, quizás ya no es tan agradable. ¿Se entiende esto? Y son ciclos de la vida. Y no las vamos a solucionar con una pancarta cortando el tránsito en la calle. La vamos a llevar y vamos a disfrutar y nos vamos a gozar cuando entendemos que la fuente de toda ayuda es Dios. Y que la fuente de toda mi esperanza sigue siendo Dios. Y dice versículo 5 también, 6, que guarda verdad para siempre. Que guarda verdad. Dios es verdad. Y toda la verdad está en ¿quién? Está en Dios. Y si yo no quiero encontrar mentira, tengo que buscar ¿dónde? En Dios. Ahora, si yo dejo de buscar en Dios y empiezo a buscar en el sistema, entonces voy a encontrar, lamentablemente, muchas cosas que no son buenas, que no pertenecen a la verdad. Y que podrán tener una apariencia de beneficio, pero a la larga, si no proviene de Dios, queridos, no viene de la verdad. Y Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que no solamente es, sino que vive la verdad. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener claro esto. Tenemos la verdad. No somos la verdad en nosotros mismos, porque somos hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores. Pero lo que Dios ha puesto en nosotros, eso es la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y los principios de Dios son la verdad. Y los valores que encontramos en la Biblia son la verdad y son los que tenemos que vivir. Y levantar nuestra voz contra todo el que quiera decir otra cosa. Pero cuando yo entiendo que Dios
es mi esperanza, cuando entiendo que Dios es mi ayudador, entonces voy a entender que quiero vivir bajo la verdad de Dios. Y cuando vivo la verdad de Dios, tengo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no significa que todo va a salir bien, como nosotros queremos. La bendición de Dios es que te va a dar paz para atravesar momentos difíciles que le van a tocar a vos, a mí y a todo el mundo, ¿o no? A todo el mundo le pasan cosas y sufren. En ningún momento Dios nos dijo, no te va a pasar nada. Siempre Dios nos dijo, cuando te pasen cosas, yo te voy a ayudar. Cuando te pasen cosas, no vas a caminar solo. Cuando estés angustiado, yo voy a estar ahí para fortalecerte. Ese es el Dios de verdad que nosotros tenemos. Es un Dios que cumple sus promesas. Y por eso el versículo 7 dice que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. No podríamos decir tantas cosas de esto. Pero el tiempo se nos va. Hace justicia con los agraviados. La justicia humana sabemos cómo es. Pero Dios es un Dios justo. Por eso Dios es justicia, hace justicia, aplica la justicia. Hacia nosotros y por nosotros. Cuando digo hacia nosotros me refiero a que no pensemos solamente que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios justo. Si yo me alejo del pecado, Dios me bendice. Ahora, si yo caigo en el pecado, ¿la justicia de Dios está sobre nosotros, sí o no? Sí. Y Dios cumple con sus promesas, pero también aplica justicia. Y hermanos, también Dios aplica justicia por nosotros. A veces, por ahí, injustamente, seremos agraviados o dejados de lado, o yo que sé, un montón de diferentes situaciones en el trabajo, en el liceo, en la familia, en el barrio, donde sea. Pero Dios es justo. Por eso la Biblia dice que no vayamos nosotros por la venganza, ¿se acuerdan? La venganza, ¿de quién es? Es de Dios. Y cuando yo entiendo y aplico esto y obedezco, Dios es mi ayudador, es la fuente de toda ayuda, y es mi esperanza, es la fuente de toda esperanza, se puede descansar en esto también. Porque muchas veces se nos ha escapado esta expresión. Frente a cualquier situación compleja, a veces decimos, no es justa esta situación. ¿O no? Y yo le he dicho muchas veces. No quiero poner ejemplos. Pero en nuestra mirada, en nuestra visión de la situación decimos, no es justo esto que está pasando. Pero enseguida levanto los ojos al cielo y digo, Él hace justicia. Y sé que nada se escapa a esa justicia santa. Y todas estas cosas me ayudan a no estancarme, a tener presente todas estas cosas, ¿para qué? Para descansar en el Señor, sabiendo que lo que parece injusto para nosotros, Dios aplicará justicia. Eso me hace descansar y me da fuerzas y ánimo, ¿para qué? Para poder seguir. Porque cuando nos quedamos con eso, decimos, esto no es justo. Eso nos estanca. Cuando queremos aplicar la justicia desde nuestra óptica, nos vamos a estancar, hermanos. Pero cuando sabemos que Dios está por encima de todas las cosas y Él es justo, eso me hace descansar, pero puedo avanzar. Da pan a los hambrientos. Sí, hermanos. Da pan a los hambrientos. Y creo que todos acá también hemos experimentado en momentos difíciles de ver cómo Dios ha provisto de una manera increíble.
No lo que nosotros queríamos quizás, pero sí lo que nosotros ¿qué? Necesitábamos. Y esa es la justicia de Dios. Es darnos lo que precisamos, no lo que queremos. ¿Por qué? Porque Dios es justo y sabe, esto es bueno para vos. Y su palabra dice que Él no nos va a permitir que pasemos por cosas más grandes de las que podamos ¿qué? De las que podamos resistir. Él es justo. Y por eso hay que seguir. Hay que descansar, estar tranquilos en sus brazos, pero no me quiero estancar. No quiero encerrarme en un rincón de víctima y preguntar por qué a mí. Sino quiero decir, Señor, en este momento quiero ver qué es lo que vos querés hacer en esta situación. Y de qué manera puede glorificar, testificar, animar, bendecir a otros. Él provee, Él da. Él da lo que necesitamos, no lo que queremos. Lamentablemente muchos creyentes han ido detrás de lo que quieren, lo han conseguido, pero hoy están lejos de los caminos de Dios. Cuando Dios nos da lo que necesitamos y viene de Él, eso fortalece nuestra alma, nuestra vida y nos va a permitir estar firmes en sus caminos para poder ¿qué? Avanzar, no quedarme quieto. Jehová liberta a los cautivos, libertad. ¿Cuántas cárceles hay, no? Muchas. Cárceles físicas, gente en la cárcel. Y todos en la cárcel son inocentes, ¿no? Ellos dicen eso. Y si no es culpa del sistema, siempre hay un culpable hacia afuera y nos cuesta reconocer la culpabilidad en nosotros. Cuando reconocemos la culpabilidad en nosotros, que yo cometo el error, entonces ¿puedo qué? Puedo salir. Ahí Dios actúa con justicia y Dios me saca de esa cautividad interna. Si hay dos personas que no se hablan, que están enojadas entre sí, ¿qué es lo que escuchan de las dos personas independientes hablando con ellas? ¿La culpa de quién es? Es del otro. Ninguno te va a decir, no, la culpa fue mía, porque si te dice la culpa fue mía, y hermano, andá y arreglalo. Siempre está eso de la culpa, ¿está dónde? En el otro. ¿Cuántas cárceles? ¿Cuánta cautividad hay en personas porque no reconocen su propio error? Y el pecado es la gran cautividad que encarcela a la gente y que lo lleva al infierno, a una eternidad sin Dios. ¿Cómo hemos salido de ese cautiverio? Reconociendo que yo soy pecador. José es pecador también, pero es problema de José. Nelson es pecador, pero es problema de Nelson. Alejandro es un pecador, es un problema de Alejandro. Y ahí podríamos seguir nombrando a todos. ¿Cómo se arregla ese problema? ¿Yo voy a arreglar el de José o el de Alejandro o el de Nelson? No, yo puedo arreglar mi problema. Cuando yo me reconozco un pecador delante de Dios y creo en el sacrificio de Cristo en la cruz y le pido perdón por mis pecados y que esa sangre que Él derramó fue para limpiar mis pecados y poder reconciliarme con Dios, salgo de esa cautividad del pecado y soy libre. Hermanos, la angustia también es una cárcel. Y Dios quiere dar libertad al cautivo de la angustia, de la depresión, de heridas del pasado, del abandono. Tantas cosas podríamos nombrar que te tienen cautivo. A veces cuando leemos este versículo pensamos, uy, los que están en la cárcel. Pero no, es muy amplio esto.
cuánta cautividad hay. En esta noche, hermanos, Dios quiere darnos libertad. Y hay una cautividad que es muy peligrosa. La de pensar que yo puedo salir solo y enfrentar solo los problemas y las situaciones en la vida. Y no somos capaces de recibir ni el más mínimo consejo. Y tomamos decisiones por nosotros y después cuando estamos en el barro tratamos de tirar una cuerda a ver si alguien nos saca. La cautividad del orgullo. ¿Y cuántos se han ido con el orgullo bien alto? Y lamentablemente no han logrado nada. Dios quiere librarnos de eso. Y podríamos seguir, pero dice Jehová, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos. ¿Somos ciegos? Oh, qué pregunta. Y bueno, y depende cómo lo mire. Eso es lo primero que vamos a pensar. Pero hermanos, saben que en muchas cosas somos ciegos. Y espiritualmente hablando, a veces tenemos una ceguera tremenda. ¿Y dónde se ve esa ceguera tremenda? Y se ve cuando Dios nos dice, tenemos que hacer esto, y hacemos ¿qué? Lo contrario. Es una ceguera. Cuando decimos, Dios dice, yo soy la fuente de ayuda para tu vida y busco recursos en otras cosas, entonces ¿qué? Soy ciego. Hermanos, hay cristianos que buscan la ayuda en Dios, pero al mismo tiempo también buscan la ayuda en una terrera, en una macumba. No puede ser eso, Alejandro. Sí, es triste. ¿Qué es eso? Una ceguera. Por eso tenemos que tener cuidado y cortar con todos los lazos y con todas aquellas cosas que no son de Dios y que a veces están en nuestra casa. Ceguera espiritual. Y podríamos seguir, pero levanta a los caídos. Esta palabra, este verbo, esta acción, restauración, una nueva oportunidad. Y acá tengo anotado la anécdota de la tortuga. Te voy a leer algo, cortito. Hoy leíamos en el devocional con Elizabeth, de nuestro pan diario, no sé si alguien lo tiene de este año. Y estaba esta reflexión. ¿Alguien escuchó hablar de la tortuga pintada? Es una tortuga preciosa, muy linda. Pero miren esta característica de la tortuga. La tortuga en cada otoño, cuando la tortuga pintada percibe la llegada del invierno, se sumerge en el fondo de su laguna para enterrarse en el barro. Se mete en su caparazón y se queda quieta. Su corazón late lentamente hasta casi detenerse. Su temperatura corporal baja a punto de quedar congelada. Deja de respirar y espera. Por 6 meses queda enterrada. Y su cuerpo libera calcio de los huesos al torrente sanguíneo, de modo que incluso empieza a perder lentamente su forma. Pero cuando el agua se calienta, vuelve a flotar y a respirar. Sus huesos se recomponen y siente el calor del sol en su caparazón. Y empieza otra vez una vida normal. Cuando leíamos esta mañana, y esto viene así una referencia también al Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y pone esa aplicación, ¿no?
Pensaba cuando la tortuga percibe que viene el invierno y se entierra en el barro y tiene que estar quieta. Y cualquiera que la ve dice, este bicho ¿cómo está? Muerto. Pero la naturaleza es tan sabia, creada por Dios, que cumplido ese ciclo y dadas las condiciones naturales, empieza otra vez ¿a qué? A volver a la vida normal. Yo pensaba, hermanos, cuando pensaba en esta palabra, Jehová levanta a los caídos. ¿Cuántas veces quizás nos hemos sentido caídos? Y quizás como esa tortuga, que nadie da nada por nosotros. Quizás nuestro hueso, nuestro cuerpo se está deformando. Quizás alguien está pasando una situación así en este momento. Y está como la tortuga enterrada ya esperando que llegue el calor, esperando que alumbre el sol para volver a ser esa tortuga pintada hermosa, unos colores preciosos. Y quizás el Señor en esta noche también quiera hacer algo así con nosotros, restaurar a los caídos. Estamos acá, me estás escuchando en tu casa, ahora o quizás en otro momento, pero quizás estás caído. Y debo confesar que yo muchas veces me he sentido así también. Y en estos momentos quizás como la tortuga quedándose quieto. Pero tengo que levantar los ojos al cielo y digo, Señor, quiero descansar. ¿Pero qué? Pero avanzar. Porque sé que tú levantas a los caídos. Y dice versículo 8, Jehová ama a los justos. Y el salmista nos recuerda, para que nosotros podamos decir aleluya, que significa alaben ustedes a Dios. Nos recuerda que Jehová ¿qué? Nos ama. Ama a los justos. Ama a aquellos que somos justificados por su sangre. Nos ama a nosotros. Muchas veces Dios tiene que recordarnos que a pesar de todo, a pesar de lo que estés pasando, Dios te ama. Y el amor de Dios es el que levanta nuestros brazos y que nos ayuda a descansar, pero no a estancarnos, sino a ¿qué? A poder avanzar. Y ya llegando al final, Él dice, Jehová guarda a los extranjeros. Y hermanos, en este mundo somos ¿qué? Somos extranjeros, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá en el cielo. El destino nuestro, el ómnibus que tomamos, vamos todos juntos ¿hacia dónde? Hacia su misma presencia. No queda acá. La vida nuestra no es el mundo. No es esto acá. Es mirar hacia adelante, decir, Señor, allá voy. Soy extranjero. Tengo que vivir acá como un extranjero. No pertenezco a este sistema. Pertenezco al sistema de Dios. Eso me ayuda a descansar. Y como en la bicicleta, aunque deje de pedalear, Dios me lleva igual. Sigo avanzando. Al huérfano y a la viuda sostiene. ¿Cuánto podríamos decir de esto? Huérfano, abandonado, alguien que perdió, alguien que está solo. Pero Dios ¿qué? Dios sostiene. Y solamente menciono cómo termina este versículo, y el camino de los impíos trastorna. Es para otro mensaje esto, ¿no? No pensemos que los que hacen cualquier cosa y les va bien, a veces decimos, mira, este vive de cualquier manera y le va bien. A veces hemos pensado eso, pero tranquilo. Oremos por él, porque en algún momento dice acá esta palabra, el camino de los impíos trastorna. Y quiero terminar y dejarnos esta noche el versículo 10. Como ese versículo que no podemos olvidar nunca. Dice versículo 10, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación, y termina como, aleluya, Jehová reinará para siempre. Dios está sentado en el trono. Aunque se muevan todas las estructuras,
aunque se cambien los planes de tu vida, aunque pienses que vas por donde no querés ir, Dios reina. Y Dios sigue sentado en el trono. Y Dios está en ese lugar glorioso. Y de Él me tengo que agarrar. Porque Él es la fuente de toda mi ayuda. Porque es la fuente de mi esperanza. Nunca, hermanos, te olvides. Nunca te olvides de que Jehová reina. Y reinará para siempre. Y el Salmo 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. ¿El qué? Él te levanta. Y Él nos levanta. Que podamos disfrutar de esta realidad, hermanos. Que realmente podamos decir, Señor, quiero descansar en ti, pero no me quiero detener. Quiero seguir avanzando. Que las pruebas, que los problemas, que las dificultades no te saquen de los ministerios que Dios puso en tus manos. Que las dificultades no te desanimen. Que cuando haya que enfrentar cosas y situaciones complejas, no digas, bueno, está, lo espiritual, mi responsabilidad de la escuela dominical, un equipo de limpieza, una visita, no lo voy a hacer más, lo dejo. Nunca permitas, hermano, que las cosas que te pasen te quiten los privilegios que Dios te da de ser utilizado por Él para su gloria en su obra. ¿Por qué? Porque Jehová reina. Reinará para siempre y Él es la fuente de toda ayuda y de toda esperanza. Oramos. Señor, queremos en esta hora darte gracias por lo que tú eres. Padre, porque podemos descansar en ti. Y descansar no significa detenernos. Descansar significa, Señor, mostrame cómo y qué es lo que debo hacer en esta situación. Descansar significa reconocer que tú eres la fuente de toda ayuda, de toda esperanza, que tú levantas al caído, que tú renuevas las fuerzas, que nos acompañas a transitar por momentos difíciles. Padre, que tu iglesia sea animada y desafiada a vivir bajo la presencia y la dirección y la influencia del Espíritu Santo. Sabiendo, Padre, que tú estás en control de todas las cosas. Y que hoy podemos decir aleluya, podemos decir alabamos a Dios, porque entre otras cosas podemos decir Jehová reina. Y pase lo que pase, ese es el Rey que me sostiene. Ese es el Rey que me levanta. Ese es el Rey que me llevará a estar con Él por toda la eternidad en su misma presencia. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia en nuestra vida, por el privilegio de ser tus hijos. Y no permitas que ninguno de tus hijos, ni en este lugar o donde puedan estar escuchando, en este momento puedan estar con los brazos caídos, sino que sientan que tú levantas sus brazos, das libertad a los cautivos, abres nuestros ojos espirituales, provees para nuestras necesidades, nos da fuerza para caminar. Y hoy podemos decir, Señor, nos postramos y nos inclinamos en adoración delante de ti y decimos gracias. Porque nada ni nadie nos podrá arrebatar de tu mano.
Y hoy podemos decir, aleluya, Jehová reina. Te adoramos y oramos en el nombre precioso y amado del Señor Jesucristo. Amén, Señor.